Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, el tema de hoy de la clase de geometría va a ser un tema más corto que los temas de costumbre. ¿Por qué? Porque no vamos a tratar una figura geométrica directamente, sino que lo que vamos a hacer va a ser notar unas ciertas equivalencias que hay entre diferentes tipos de unidades. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente en lo que es el volumen. No vamos a tratar y no vamos a andar con temas de múltiplos y submúltiplos porque esos temas justamente los veremos un poco más adelante. Bueno, aquí si se dan cuenta tengo esto que tiene las equivalencias principales. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo notan, la principal equivalencia ya está relacionada con los litros. ¿Por qué? Porque los litros son una medida de volumen precisamente. El que el cartón de leche sea de 1 litro de agua es que te dice que el espacio que ocupa justamente esa leche es 1 litro, pero ¿cuánto vale 1 litro? Si lo notan, aquí dice que 1 decímetro cúbico es igual a 1 litro y que esto a su vez es igual a 0.001 metros cúbicos y que esto a su vez son 1000 centímetros cúbicos. Pero, ¿qué significa esto, por ejemplo? Por una figura que digamos tiene 1 litro de capacidad es un cubo, pero ¿qué características debe tener ese preciso cubo para mantener que su volumen sea de 1 litro o de 1 decímetro cúbico? Bueno, digamos, adelantando un poquito el tema de los múltiplos y submúltiplos, nuestra unidad fundamental, por decirlo de esta manera, va a ser el metro. A partir del metro tenemos unidades más grandes del metro y más pequeñas. Un ejemplo de esto serían los hectómetros, los kilómetros, y un ejemplo más pequeño serían los centímetros o los milímetros. En cambio, aquí trato la medida de decímetro. ¿Qué es un decímetro? Bueno, si pasamos, digamos, para entenderlo de una manera más sencilla, el decímetro a centímetros, un decímetro son precisamente 10 centímetros. Hay que tener cuidado con esto, ¿por qué? Porque hay otra medida que se llama decámetro. ¿Qué es el decámetro? Son 10 metros. Si lo notan, están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque ambas son un múltiplo de 10, llamémoslo así. Solo que unos son 10 centímetros y otros son 10 metros. Por eso hay que, digamos, tener cuidado en eso. Entonces, este cubo, por decirlo así, tendría un decímetro de lado. Entonces, eso quiere decir que sería un cubo de 10 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Y si lo notan, sería 10 por 10 sería 100. Y 100 por 10 serían 1000 centímetros cúbicos de capacidad, que serían precisamente estos centímetros de aquí. Muchas veces vamos a tener que llegar a hacer conversiones de unidades. Esto, ¿cómo se llegaría a hacer? Principalmente, ya que tenemos estas unidades nos sirven como base y como equivalencia para hacer más adelante las conversiones. ¿Cómo las vamos a realizar? Las realizamos de esta manera, con una regla de 3. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, si tengo que 1000 centímetros cúbicos es igual a 0.001 metros cúbicos, ¿a cuántos centímetros cúbicos es igual 1 metro cúbico? Si se dan cuenta, aquí lo que quiero hacer es convertir metros cúbicos a centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer con esta regla de 3? Pues digamos, si tengo 1 metro cúbico, lo voy multiplicando por la diagonal. Entonces tendría que sería 1 metro cúbico por 1000 centímetros cúbicos. Y eso lo divido entre 0.001 metros cúbicos. Si se dan cuenta, eso es precisamente la fórmula que tengo representada aquí, donde tengo que 1 metro cúbico por 1000 centímetros cúbicos entre 0.001 metros cúbicos. ¿Qué pasa con esto o por qué nos termina dando precisamente las unidades en centímetros? Pues si lo notan, aquí tengo dos unidades, metros cúbicos y centímetros cúbicos. Estas unidades se están multiplicando, pero también tengo unas unidades en metros cúbicos que están dividiendo. Entonces, pues es como si multiplicaras 2 por 1 entre 2. ¿Qué significa esto? Pues tengo el 2 que está multiplicando, pero también tengo el 2 que está dividiendo. Entonces, por decirlo de alguna manera, se anulan. No se anulan del todo. ¿Por qué o qué quiero decir con esto? A la hora de cancelarlos, entre comillas,
no se hacen 0, se hacen 1. ¿Qué quiero decir con que se hacen 1? Pues entonces el hacer, ¿cómo se llama? El hacer el 2 por 1 entre 2 es lo mismo que hacer el 1 medio, que sería 1 entre 2 por 2, que nos daría 1. O también sería lo mismo que hacer el 2 entre 2, que es 1 por 1, entonces sería 1 por 1, 1. Y si se dan cuenta, lo que hice fue simplificar la fracción. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo el agarrar y tomar 2 entre 2 por 1 que el multiplicar 2 por 1 entre 2, que sería 1 medio. Si se dan cuenta, da exactamente el mismo resultado. Entonces es eso mismo lo que realizo aquí. Podría hacer primero la multiplicación de esto, que me dé metros por centímetros cúbicos, pero eso afectaría a las unidades. Al final nos daría lo mismo, pero para verlo de manera más sencilla, podrías decir que el metros cúbicos entre metros cúbicos ya directamente te da 1. Es por eso que después de eso ya nada más se realiza la multiplicación, que sería 1 por 1000 nos daría 1000, y 1000 entre 0.001 nos daría 1.000.000. Entonces tendremos que un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y justamente esa es la equivalencia que se podría llegar a realizar. En cambio, si quisiéramos, digamos, transformar esto a litros, pues sería de manera similar. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora, en lugar de tener esta equivalencia, tendríamos justamente esta, que 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro. Entonces, ¿cuántos, digamos, 1.000.000 de centímetros cúbicos, cuántos litros es? Entonces, lo que realizaríamos aquí sería la misma regla de 3. En este caso sería 1.000.000, que sería este, por 1, que serían los litros que hay aquí. Nos daría 1.000.000. Y lo dividimos entre 100. Entonces, al realizarlo, simplemente quitamos los ceros y tendríamos que son 1.000 litros de capacidad. Si se dan cuenta, estas conversiones pueden ser, digamos, numéricamente no difíciles de ver, pero tal vez sí diferente la idea de considerar litro, que generalmente lo considerabas como cuánto líquido hay, a empezarlo a ver como un volumen, y ahora de cuánto líquido hay a cuánto espacio hay. Mayormente la medida de litro se usa específicamente en los líquidos. ¿Por qué? Porque nos quiere indicar una cierta capacidad que abarca, no necesariamente un espacio. ¿Por qué? Porque el líquido puede cambiar su forma dependiendo del recipiente en el que esté. Es por eso que utilizamos esa medida. Y en lugar de decir me da un decímetro cúbico de leche, dices, me podría dar 1 litro de leche. Es por eso que se utiliza así. Pero también hay otra, llamémoslo unidad, que está asociada con esto, solo que ahora es específicamente con el agua. ¿Qué quiero decir con esto? El agua es, digamos, un elemento que abarca mucho espacio en nuestro mundo, y es un elemento que tiene particularidades y peculiaridades muy características que hacen que lo usemos, llamémoslo así, como una media, entre comillas, universal. ¿Qué significa esto o qué quiero decir con esto? La densidad del agua es algo, entre comillas, muy característico de esta. ¿Por qué o qué quiero decir con esto? Lo vamos a ver a continuación. Nosotros tenemos que 1 centímetro cúbico de agua es exactamente igual a 1 gramo. Tenemos esa característica. Es cierto, mayormente se tiene que hacer a 4 grados centígrados para que la equivalencia sea completamente válida, por decirlo de esta manera, pero aún así no hay una diferenciación muy alta, por lo que se dice que la densidad del agua es 1. ¿Qué es la densidad? Bueno, no sé si lo habrán visto bien en sus clases de física, pero se los recapitulo. La densidad es cuánto pesa algo y cuánto espacio ocupa. Es, digamos, el peso, bueno, el peso no, porque el peso es diferente, es la masa del objeto entre el espacio que ocupa. En este caso, justamente sería 1 gramo entre centímetro cúbico. Y eso es justamente 1. Esa división que tenemos es 1. También hay aquí otra equivalencia. ¿Por qué?
Si lo notan, también tenemos que 1 litro de agua, ya vimos que son 1000 centímetros cúbicos. Pero ¿qué también son 1000 centímetros? ¿Qué también son 1000 con los litros? Ah, los mililitros. Entonces, con esto nosotros ya podemos ver de una manera más diferente. ¿Qué quiero decir con esto? 1 centímetro cúbico es exactamente igual a 1 mililitro. Entonces, puedes decir que ahora ya no solo es gramo entre centímetro cúbico, sino puedes decir que la densidad del agua es 1 gramo entre mililitro. ¿Eso qué quiere decir? Si lo vemos de esta manera, tendríamos que 1 litro de agua es exactamente igual a 1 decímetro cúbico de agua, por esta equivalencia que tenemos aquí. Pero tomando en cuenta esto que ya sabemos, también podemos decir que ese litro de agua pesa exactamente 1 kilogramo de agua. Esta es una propiedad característica del agua que, por decirlo así, lo hace un material muy diferente al resto. También el agua, al ser un elemento muy neutro, tiene otro cierto grupo de propiedades que también son iguales a uno. Y es por eso que lo llegamos a usar muchas veces como una base en todo esto. Pero, ¿qué quiere decir más o menos estas equivalencias? Puede decir que con un volumen, si sabemos que es de agua, ¿cierto? Podemos calcular cuánto pesa el objeto. Por ponerles un simple ejemplo, si les pusiera de tarea justamente el que calculen el volumen de una esfera de radio de 10 centímetros, calculan ustedes el volumen de esa esfera. Pero ahora les digo, ahora imaginen que esa esfera la lleno de agua. Entonces ese volumen ya lo podrían ustedes convertir a litros. Y al convertirlo a litros ya podríamos hacer la misma equivalencia para convertirlo a kilogramos. Es justamente ese hecho que nos da el agua de poder transformar, digamos, una unidad que sea de volumen a tener una unidad en kilogramos. Este caso específicamente donde es esta igualdad es solamente en el agua por sus propiedades, pero si les llegara a dar, digamos, otra densidad, eso quisiera indicar que ustedes ya podrían llegarlo a hacer con otro material. Que, digamos, de manera práctica, ¿qué significa la densidad? Es que tan liviano es un objeto. ¿Cómo pueden ver esto? En el agua precisamente. Si ustedes ponen agua, por decirlo de alguna manera, y sueltan un anillo metálico, el anillo se va a hundir. ¿Qué significa esto? Que es más denso que el agua. Que en el mismo espacio que ocupe el agua, pues el anillo va a pesar más. En cambio, pueden soltar un cubo de hielo y el cubo de hielo va a flotar en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el cubo de hielo es menos denso que el agua. Es lo mismo con el aceite. Si ponen agua y aceite, se van a separar. ¿Por qué pasa esto? Por la misma densidad del agua. Pero bueno, yo les dije que este video iba a ser relativamente más corto que los anteriores. ¿Por qué? Porque no manejamos directamente ahora una figura geométrica, sino que como que vemos un concepto que nos va a servir para transformar los que ya conocíamos anteriormente. Bueno, sin nada más que decirles, pues nos vemos el sábado. Justamente, si vuelven a tener alguna duda de este tema, me pueden llegar a mandar mensaje. Las tareas se las voy a subir conforme se las he subido anteriormente, y si me lo piden también les puedo realizar una guía respecto a estos temas. Yo no tengo ningún problema. Bueno, sin nada más que decir, yo me despido y los veo hasta el sábado. Adiós.